¿Qué secretos puede guardar un motor silenciado durante 2 décadas en los barrios humildes de Ciudad de México? Las manos callosas de un joven mecánico están a punto de despertar algo más que un motor Ferrari abandonado. Mientras el metal vuelve a la vida bajo sus dedos manchados de aceite, una verdad enterrada amenaza con derrumbar un imperio construido sobre mentiras. Cuando el rugido de 12 cilindros finalmente rompe el silencio, 2 familias separadas por la traición y la riqueza descubrirán que la justicia, como un buen motor, siempre encuentra la forma de manifestarse. Por más que intentes silenciarla, el sol apenas asomaba entre los edificios desgastados de Iztapalapa, cuando Rubert Ortega Asturias ya tenía grasa hasta los codos. A sus 28 años, sus manos contaban historias que su boca rara vez pronunciaba, cicatrices de quemaduras, callos formados por miles de horas sosteniendo herramientas, y uñas que jamás volverían a estar completamente limpias. Para los clientes de la colonia, don Rubén era simplemente el mago, aquel que podía resucitar cualquier cacharro cuando todos los demás talleres ya habían dado el diagnóstico de muerte. «Pinche bujía», masculló mientras la pieza oxidada finalmente cedía ante la presión de la llave. «Ya era hora, cabrona». El pequeño taller Ortega e Hijo había sido fundado por su padre, Eduardo, y aunque el letrero oxidado mantenía ambos nombres, Rubert había trabajado solo desde que cumplió los 18, cuando su padre falleció de un infarto, de tanto pensar en motores que nunca pudo construir, decía su madre, antes de seguirlo a la tumba 2 años después. «Rubert, te buscan». La voz de Toño, el único aprendiz que había logrado soportar más de 6 meses bajo su exigente tutela, interrumpió sus pensamientos. «Estoy ocupado. Diles que vuelvan mañana», respondió sin levantar la vista del motor del viejo Tsuru que tenía entre manos. Creo que esto no puede esperar. Esto no puede. «Jefe». Había algo en la voz del muchacho, una mezcla de asombro y nerviosismo que finalmente hizo que Rubert levantara la cabeza. Fue entonces cuando la vio, parada en la entrada del taller. Una mujer que claramente no pertenecía a esas calles, observaba todo con una mezcla de disgusto y determinación. Su vestido rojo sangre contrastaba violentamente con las paredes descoloridas del taller, y sus tacones de aguja parecían fuera de lugar sobre el piso manchado de aceite. Pero lo que hizo que Rubert soltara la llave de tuercas, produciendo un estruendo metálico que resonó por todo el taller, fue lo que estaba estacionado detrás de ella. Un Ferrari 250 GT berlineta SUV rojo cereza, brillando como una joya en medio del polvo de Iztapalapa. «Soy Alessandra Soto Guzmán», anunció la mujer con una voz que no pedía permiso para ser escuchada. «Me dijeron que usted es el único que podría arreglar esto». Rubert pasó junto a ella como si no existiera, hipnotizado por el automóvil. Sus dedos, aún manchados de grasa, se detuvieron a milímetros de la carrocería, temerosos de manchar aquella perfección. «Este carro», murmuró Rubert, reconociéndolo al instante. «Es un 250 GT. Solo hicieron 167. ¿Cómo? Era de mi padre», cortó ella. «Facundo Soto Guzmán». El nombre cayó como un balde de agua helada. Rubert se tensó visiblemente, y sus ojos, antes maravillados por el automóvil, se endurecieron al instante. «¿Soto Automotriz?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «La misma», confirmó ella con un dejo de orgullo. «Y este carro no ha encendido desde que mi padre murió. Hace 20 años, Rubert dio una vuelta completa alrededor del vehículo, analizando cada detalle. Cualquier mecánico con 2 dedos de frente sabría que un auto como ese debería estar en talleres especializados, con herramientas que su humilde local ni siquiera podía soñar. «¿Por qué aquí?», preguntó finalmente, desconfiado. «Hay talleres Ferrari en Polanco que los mejores especialistas del país ya lo intentaron», interrumpió ella cruzándose de brazos. «6 talleres diferentes. Todos dicen que el motor está muerto, que hay que reemplazarlo, pero este carro tiene que rugir con su motor original o no vale nada para mí». Rubert se limpió las manos en un trapo que colgaba de su cinturón, ganando tiempo mientras ordenaba sus pensamientos. El nombre Soto despertaba en él un odio visceral que su padre le había transmitido sin muchas explicaciones. «¿Y yo qué tengo que ver con su carro de lujo, señora?». Alessandra sacó un sobre de su bolso de diseñador y se lo extendió. «Mi padre guardaba esto. Cuando murió dejó instrucciones específicas. Si algún día el Ferrari dejaba de funcionar y nadie podía repararlo, debía buscar a Eduardo Ortega. He investigado y está muerto. Pero me dijeron que su hijo es incluso mejor con los motores».
Rupert tomó el sobre con recelo. Dentro había una vieja fotografía. 2 hombres jóvenes sonreían junto a un motor desmontado. Uno de ellos era su padre. El otro, presumiblemente, Facundo Soto. Mi padre nunca mencionó a Soto como amigo, masculló, devolviéndole la foto. No sé qué pasó entre ellos, admitió Alessandra, pero mi padre fue muy claro. Solo un Ortega entenderá ese motor. Te pagaré el triple de tu tarifa normal, el quíntuple, replicó Rupert automáticamente, esperando que el precio absurdo la ahuyentara. Para su sorpresa, ella ni pestañeó. Hecho, pero con una condición. Lo arreglarás aquí, en tu taller, y yo supervisaré todo el proceso. Usted... Rupert no pudo evitar una risa sarcástica. ¿Y qué sabe usted de motores? Los ojos de Alessandra centellearon peligrosamente. Soy ingeniera mecánica y dirijo la división de innovación de Soto Automotriz. No subestimes a una mujer solo porque lleva vestido mecánico. Algo en el desafío de su mirada le recordó a Rupert la mirada de su propio padre cuando trabajaba en un problema particularmente difícil. Sin poder evitarlo, sintió una punzada de respeto. 3 semanas, dijo finalmente. Si no lo consigo en 3 semanas, se lo lleva sin pagarme un centavo. 1 semana, contrarrestó ella. 2 semanas, y es mi última oferta. Alessandra extendió su mano perfectamente manicurada. 2 semanas, cuando sus manos se encontraron, manchando de grasa la piel impecable de ella. Ninguno de los dos imaginaba que estaban sellando mucho más que un acuerdo de trabajo. Estaban reabriendo una historia que había permanecido tan silenciada como aquel motor durante 20 años. El rugido metálico de la puerta del taller abriéndose a las 5 de la mañana sobresaltó a todos los perros callejeros de la cuadra. Rupert había dormido apenas 3 horas, pero una energía eléctrica recorría su cuerpo. Durante la noche, había soñado con su padre, con sus manos desmontando motores y su voz ronca explicándole sobre compresión y tiempos. Un motor nunca muere del todo, mijo, le decía siempre. Solo espera que alguien recuerde cómo hablarle. El Ferrari descansaba bajo una lona que Rupert había colocado personalmente. Después de que Toño y él lo empujaran dentro, aún no podía creer que semejante máquina estuviera en su taller. Con reverencia casi religiosa, retiró la cubierta y acarició el capó. «Hoy vamos a descubrir qué te pasa», murmuró al carro como quien le habla a un viejo amigo. Con meticulosa precisión, Rupert comenzó a preparar el área de trabajo. Organizó sus herramientas por tamaño y función. Algunas eran las mismas que habían pertenecido a su padre. Conectó lámparas adicionales para no perder detalle alguno. Este no era un trabajo cualquiera, era casi un ritual. Estaba tan concentrado que no escuchó el sonido de tacones aproximándose, hasta que una sombra se proyectó sobre el motor. «Buenos días», dijo Alessandra sorprendiéndolo. Rupert se sobresaltó golpeándose la cabeza contra el capó levantado. «Chingada madre», exclamó, frotándose la zona adolorida. «¿Qué hace aquí tan temprano?» Alessandra había cambiado el vestido rojo por un conjunto más práctico, pantalones de vestir y una blusa de seda. Aunque mantenía aquellos imposibles tacones, en sus manos llevaba 2 vasos de café humeante. «Dije que supervisaría todo el proceso», respondió, ofreciéndole uno de los vasos. «Todo significa todo». Rupert tomó el café con desconfianza, pero después del primer sorbo, tuvo que admitir que era el mejor que había probado en años. «Esto no es del Oxxo de la esquina», comentó. «Lo traje de mi casa», respondió ella con naturalidad. «Si vamos a pasar 2 semanas juntos, al menos necesitamos café decente». «Juntos», pensó Rupert, sintiendo lo absurdo de la situación. Ella, heredera de uno de los imperios automotrices más grandes de México. Él, dueño de un taller que apenas sobrevivía mes a mes, el contraste no podía ser mayor. «Bien, pero no estorbe», advirtió. «Y quítese esos tacones, son peligrosos en un taller». Para su sorpresa, ella se descalzó sin protestar y sacó unos zapatos planos de su bolso. «¿Mejor?», preguntó con un tono que bordeaba el sarcasmo. Rupert asintió y volvió a concentrarse en el motor. El V12 del Ferrari era una obra de arte mecánica. Con sus dedos experimentados, comenzó a desconectar sistemas auxiliares para acceder al corazón del problema. Durante las siguientes horas, trabajó en silencio mientras Alessandra observaba cada movimiento. Lo que más le sorprendía era que ella realmente parecía entender lo que estaba haciendo. No hacía preguntas tontas, ni daba sugerencias innecesarias. Simplemente observaba con atención profesional. «Aquí está el problema», murmuró Rupert finalmente, señalando una sección del sistema de alimentación. «Alguien modificó el sistema de inyección original. Esta configuración no es la estándar de Ferrari». Alessandra se inclinó tanto
que su perfume inundó momentáneamente los sentidos de Rupert, distrayéndolo. Mi padre siempre presumía que había mejorado el diseño original, comentó ella. Decía que había aumentado la potencia en un 20% sin comprometer la fiabilidad. Rupert frunció el ceño. Pues su modificación es lo que eventualmente mató el motor, explicó, señalando marcas de corrosión en puntos específicos. Es un diseño brillante, pero incompatible con los materiales originales a largo plazo. Por primera vez, vio duda en los ojos de Alessandra. Eso es imposible. Mi padre era un genio de la ingeniería. Soto Automotriz se construyó sobre sus patentes. Rupert se encogió de hombros. Solo le digo lo que veo. Esta modificación es ingeniosa, pero fatalmente defectuosa. Es como poner un corazón de elefante en un caballo de carreras. Impresionante al principio, mortal con el tiempo. El silencio entre ellos se tensó. Finalmente Alessandra preguntó: ¿Puedes arreglarlo? Puedo, pero tendré que deshacer la modificación y volver al diseño original de Ferrari. No. La vehemencia de su negativa sorprendió a ambos. Mi padre, él valoraba esta modificación más que el propio carro. Debe haber una manera de conservarla y hacer que funcione. Rupert se limpió el sudor de la frente, dejando una mancha de grasa que contrastaba con su piel morena. Señora Soto, con todo respeto, ¿quiere un carro que funcione o uno que mantenga el ego de su padre intacto? La bofetada resonó en todo el taller antes de que Rupert pudiera siquiera parpadear. La mejilla le ardía y el sabor metálico de la sangre invadió su boca. «No te atrevas», susurró Alessandra, con la mano aún levantada y los ojos brillantes de furia. «No conociste a mi padre. No sabes lo que significaba para él este carro. Esta modificación». Rupert se pasó el dorso de la mano por la comisura del labio, comprobando la sangre. «Y usted no conoce los motores como yo», respondió con calma forzada. «Su padre hizo una modificación que mató este motor. Si quiere que vuelva a la vida, tendrá que aceptar que su padre se equivocó. Si no puede con eso, llévese su Ferrari a otro lado por un momento». Pareció que ella recogería sus cosas y se marcharía, pero entonces algo inesperado ocurrió. Alessandra Soto Guzmán, heredera del imperio automotriz más importante de México, dejó escapar una lágrima que rápidamente limpió con rabia. «Mi padre no se equivocaba con los motores», insistió, pero su voz había perdido fuerza. Era lo único en lo que nunca se equivocaba. Algo en su vulnerabilidad tocó una fibra en Rupert. Recordó cómo él mismo había idolatrado a su propio padre, cómo había necesitado años para aceptar que Eduardo Ortega también cometía errores. «Mire», ofreció suavizando su tono, «hagamos algo. Intentaré entender exactamente qué buscaba lograr su padre con esta modificación. Si comprendo el objetivo, quizás pueda diseñar una versión mejorada que realmente funcione. Mantendría la esencia de su idea, pero sin los defectos fatales». La propuesta quedó flotando entre ellos. Finalmente, Alessandra asintió levemente. «De acuerdo, pero necesito que entiendas algo, Ortega. Este carro no es solo un vehículo caro. Para mi padre era la prueba viviente de su genio. Si ese motor vuelve a rugir, tiene que hacerlo con su innovación». «Lo intentaré», prometió Rupert, sin estar completamente seguro de poder cumplirlo. «Pero necesitaré todos los planos y notas que tenga sobre esta modificación». Alessandra pareció dudar. «Esos documentos no han salido nunca de la caja fuerte de Soto Automotriz. Son delicados. Sin ellos, estoy trabajando a ciegas», insistió Rupert. «Es como pedirle a un cirujano que opere sin radiografías después de un largo momento de consideración». Ella asintió. «Los traeré mañana, pero no pueden salir de este taller. Y debes prometerme que no harás copias». Rupert extendió su mano manchada de grasa, palabra de mecánico. Cuando ella tomó su mano para sellar el acuerdo, ninguno de los dos imaginaba que esos documentos contendrían mucho más que secretos de ingeniería. Contendrían la verdad que cambiaría para siempre la historia de ambas familias. La madrugada del tercer día, Rupert no podía dormir. Los planos que Alessandra había traído estaban desplegados sobre su mesa de trabajo, iluminados por una única lámpara que proyectaba sombras fantasmales sobre las paredes descascaradas de su pequeño apartamento encima del taller. Cada línea, cada anotación, cada cálculo resonaba en su mente con una familiaridad inquietante. «No puede ser», murmuraba mientras comparaba las notas técnicas con un viejo cuaderno que había pertenecido a su padre. Las similitudes eran demasiado específicas para ser coincidencia. La caligrafía en los márgenes de los planos oficiales de Soto Automotriz, aunque intentaba disfrazarse con trazos más formales, tenía los mismos giros peculiares que la escritura de Eduardo Ortega. Cuando el primer rayo de sol se filtró por la ventana, Rupert ya había conectado suficientes puntos
para que su estómago se contrajera con una mezcla de rabia y revelación. Necesitaba pruebas más concretas y sabía exactamente dónde buscarlas. A las 6 en punto estaba ya en el taller, desmontando meticulosamente componentes del Ferrari que no había tocado antes. Sus movimientos eran precisos pero frenéticos, impulsados por una determinación que rayaba en la obsesión. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Alessandra lo sobresaltó. No la había escuchado llegar. Rupert apenas levantó la mirada, buscando respuestas. ¿Respuestas a qué? Se supone que debes reparar el motor, no desarmarlo completamente. Él continuó trabajando como si no la hubiera escuchado, retirando la cubierta lateral del motor con cuidado reverencial. «Mi padre tenía una teoría», murmuró más para sí mismo que para ella. Decía que los grandes ingenieros siempre dejaban una firma oculta en sus creaciones, algo que solo otro ingeniero sabría reconocer. «Eso es ridículo», respondió Alessandra, aunque su voz traicionaba cierta inquietud. «Los motores no tienen firmas secretas». Rupert finalmente encontró lo que buscaba, una pequeña sección del bloque del motor, normalmente oculta, donde las iniciales EO habían sido grabadas casi microscópicamente en el metal. «Este motor sí», dijo, apartándose para que ella pudiera ver. «Eduardo Ortega, mi padre». Alessandra palideció visiblemente, pero se recompuso casi al instante. «Eso no significa nada. Quizás tu padre trabajó en este motor alguna vez, como técnico para mi padre». Rupert sacó de su bolsillo el viejo cuaderno de su padre y lo abrió en una página específica. «Mi padre nunca trabajó para Facundo Soto. Según él, diseñaron juntos un sistema de inyección revolucionario cuando eran estudiantes. Soñaban con crear su propia empresa. Estos», señaló los planos de Soto Automotriz, «son los mismos diseños que mi padre dibujó en este cuaderno, fechados 3 años antes de la primera patente de Soto». Un silencio sepulcral cayó entre ellos. El rostro de Alessandra pasó del desconcierto a la defensiva. «Estás insinuando que mi padre robó el diseño del tuyo. Eso es una acusación muy grave, Ortega». «No estoy insinuando nada», respondió Rupert con calma. «Estoy mostrándote hechos. Este sistema de inyección, el que hizo rico a tu padre, fue diseñado a 4 manos, pero solo un nombre apareció en la patente». Alessandra agarró el cuaderno con brusquedad, pasando las páginas con creciente agitación. «Esto no prueba nada. Cualquiera puede escribir fechas en un cuaderno viejo. Quizás tu padre copió los diseños de mi padre y no al revés. ¿Y cómo explicas las iniciales en el motor? ¿Pudieron ser grabadas después?» Su voz se elevó nerviosa. «Este podría ser un intento de extorsión». Rupert recogió el cuaderno que ella había arrojado sobre la mesa y lo guardó con cuidado. «No quiero dinero, señora Soto. Solo quiero la verdad. Y hay una forma muy simple de probarla». Señaló hacia el motor parcialmente desarmado, el defecto fatal en la modificación. Mi padre lo señaló exactamente en estas notas, advirtiendo que el material utilizado en ciertas juntas se correría con el tiempo debido al calor y la vibración. Sugirió usar una aleación diferente, más costosa pero duradera. Si revisamos la patente original, la versión patentada usa el material más barato, completó Alessandra, su voz apenas un susurro. «Exactamente, tu padre ignoró la advertencia de mi padre, probablemente para reducir costos de producción. Es por eso que este motor eventualmente falló, y es por eso que todos los motores basados en este diseño tienen una vida útil reducida». Alessandra se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de confusión y dolor. «No, mi padre no haría algo así. La evidencia sugiere lo contrario», respondió Rupert, sin placer alguno en su victoria. «Y sospecho que hay más». ¿Cuántas otras innovaciones de Facundo Soto comenzaron realmente en la mente de Eduardo Ortega? El silencio entre ellos fue interrumpido por Toño, quien entró apresuradamente al taller. «Jefe, hay un problema con el Chevy de don Ramón». Se detuvo al sentir la tensión. «Perdón, regreso después». «No, está bien», dijo Rupert, agradeciendo la interrupción. «Voy a ayudarte con eso antes de marcharse». Miró a Alessandra, quien permanecía inmóvil con la mirada perdida. «Voy a reparar este motor, señora Soto. Lo haré exactamente como mi padre habría querido que se hiciera, con la aleación correcta, con el diseño original mejorado, y cuando termine, ese motor rugirá como nunca lo ha hecho. No por usted o por mí, sino porque es lo que ese motor merece». Durante el resto del día, Rupert trabajó en otros vehículos, dando a Alessandra el espacio que necesitaba para procesar lo que había descubierto. La vio varias veces haciendo llamadas acaloradas desde la pequeña oficina del taller, probablemente consultando los archivos de Soto Automotriz. Cuando el sol comenzaba a ponerse,
Ella apareció en la puerta del taller, mientras él cerraba la cajuela de un taxi recién reparado. «Encontré más», dijo simplemente. Su voz había perdido el filo autoritario. Ahora sonaba hueca, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. ¿Más qué?, preguntó Rupert, aunque ya intuía la respuesta. «Más diseños, 6 patentes fundamentales de Soto Automotriz, tienen bosquejos preliminares idénticos en nuestros archivos antiguos, todos con notas manuscritas que no son de mi padre. He comparado con la letra en el cuaderno de tu padre, es la misma». Rupert asintió lentamente. La confirmación no le trajo satisfacción alguna, solo una tristeza profunda por todo lo que su padre había perdido. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó. Alessandra levantó la mirada, y por primera vez, Rupert vio en ella algo más que la heredera arrogante de un imperio. Vio a una mujer luchando por reconciliar la imagen de su padre con la verdad recién descubierta. «No lo sé», admitió ella. «Toda mi vida, toda la empresa está construida sobre…». No pudo terminar la frase. «Sobre una mentira», completó él. «Sobre el trabajo de tu padre», corrigió ella. «Y ahora no sé qué es lo correcto». Rupert cerró el capó del taxi con un golpe suave y se limpió las manos en un trapo. «Lo correcto sería reconocer la verdad, darle a Eduardo Ortega el crédito que merece. Eso destruiría la reputación de mi padre y podría hundir la empresa», argumentó ella. «5,000 empleados dependen de Soto Automotriz». «¿Y qué hay de mi padre?», contraatacó Rupert. «Murió creyendo que su mejor amigo le había robado su futuro. Esa injusticia debe quedar sin reparación solo para proteger la reputación de un ladrón». El insulto encendió nuevamente la chispa en los ojos de Alessandra. «No te atrevas a llamarlo así, no conoces toda la historia. Entonces ilumíname», exclamó Rupert, su paciencia agotada. «¿Qué justifica robar el trabajo de una vida?». Para su sorpresa, Alessandra sacó de su bolso un sobre amarillento. «Encontré esto en la caja fuerte personal de mi padre. Nunca había visto su contenido hasta hoy». Con manos temblorosas, extendió un documento legal antiguo. Era un contrato de sociedad entre Eduardo Ortega y Facundo Soto, fechado 30 años atrás. Al final del documento, una cláusula adicional manuscrita y firmada por Eduardo cedía todos los derechos de propiedad intelectual a Facundo a cambio de un pago único. «Mi padre le compró las patentes», explicó Alessandra. «No las robó». Rupert estudió el documento con incredulidad. «¿Por qué mi padre vendería todo su trabajo? No tiene sentido». Alessandra sacó otro documento del sobre. Un recibo de hospital por una cantidad exorbitante a nombre de María Elena Asturias, la madre de Rupert. «Tu madre estuvo gravemente enferma ese año. Necesitaba una operación costosa en Estados Unidos». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Rupert. Su madre había sobrevivido milagrosamente a una enfermedad cuando él era apenas un niño. Su padre nunca explicó cómo había conseguido el dinero para su tratamiento. «La vendió por amor», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. «Vendió su genio por salvar a mi madre, y mi padre nunca se lo perdonó a sí mismo», añadió Alessandra. «Hay cartas que le escribió a tu padre años después, intentando renegociar, ofreciéndole una participación en la empresa. Cartas que tu padre nunca contestó». Rupert se pasó una mano por el rostro, abrumado por revelaciones que reescribían su historia familiar. «¿Por qué mi padre nunca me contó esto?». «Orgullo, quizás», sugirió Alessandra. «O tal vez no quería que supieras que había renunciado a sus sueños, incluso por una causa noble». Un silencio pensativo llenó el espacio entre ellos. Finalmente, Rupert habló. «Sigue sin ser justo. Tu padre construyó un imperio con el genio de mi padre, mientras nosotros vivíamos en la pobreza». «Lo sé», admitió ella sorprendiéndolo. «Y quiero hacer lo correcto ahora. No puedo cambiar el pasado, pero puedo honrar el legado de Eduardo Ortega». «¿Cómo?», preguntó él, escéptico. «Primero arreglando este motor, juntos, como debieron trabajar nuestros padres, y después…». Tomó aire profundamente. «Después podemos hablar de reconocimiento público, de una compensación adecuada, incluso de un lugar para ti en Soto Automotriz, si eso es lo que quieres». La propuesta quedó flotando en el aire, tan inesperada como tentadora. Rupert miró hacia el Ferrari, cuyo motor desmontado parecía esperar pacientemente, como un corazón fuera de un cuerpo, listo para volver a latir. «Empecemos por el motor», decidió. El resto lo iremos viendo». Por primera vez desde que se conocieron, una sonrisa genuina iluminó el rostro de Alessandra. «Me parece justo». Y así, bajo la luz mortecina del taller de Iztapalapa, dos herederos de historias entrelazadas comenzaron a reconstruir no solo un motor, sino también una verdad enterrada durante demasiado tiempo. Los siguientes 5 días,
El taller Ortega e Hijo se convirtió en un espacio transformado. Ya no era simplemente un lugar donde se reparaban coches, se había convertido en un laboratorio donde el pasado y el presente se fundían a través de metal, aceite y una determinación compartida. Alessandra había sorprendido a todos al aparecer el cuarto día vestida con jeans, una camiseta sencilla y el cabello recogido en una cola de caballo. Sus manos perfectamente manicuradas ahora mostraban pequeñas manchas de grasa que ella no se molestaba en ocultar. Se movía entre las herramientas, con una soltura que revelaba años de formación técnica, aunque claramente carecía de la experiencia práctica que Rupert poseía. «Pásame el calibrador de décimas», pidió Rupert, metido hasta los codos en las entrañas del Ferrari. Alessandra escaneó la mesa de herramientas, dudando momentáneamente. «El que parece una regla con una mordaza», aclaró él sin levantar la vista. «Sé lo que es un calibrador», respondió ella con fingida ofensa, entregándole la herramienta correcta. Simplemente estaba pensando en la tolerancia que deberíamos usar para estas juntas. Rupert la miró con sorpresa. Era exactamente lo que él también estaba considerando. «Estaba pensando en reducirla a 2 centésimas», comentó, probando sus conocimientos. «Yo iría por 1 centésima y media», contrarrestó ella. «Estas juntas van a trabajar a temperaturas más altas con la nueva aleación». Rupert asintió, impresionado a su pesar. 1 centésima y media será. Toño observaba la escena con asombro desde el otro extremo del taller, donde trabajaba en un viejo Volkswagen. Nunca había visto a su jefe aceptar sugerencias de nadie, mucho menos con esa naturalidad. La noticia de que un Ferrari estaba siendo reparado en el modesto taller de Iztapalapa se había extendido rápidamente. Varios mecánicos de talleres vecinos encontraban pretextos para pasar y echar un vistazo. Algunos incluso se ofrecían a ayudar solo para poder tocar la legendaria máquina italiana. Rupert, normalmente celoso de su espacio y sus proyectos, había accedido a que algunos de ellos colaboraran en tareas menores. Era como si la presencia del Ferrari hubiera despertado un sentimiento de comunidad entre los trabajadores del barrio. «Es como una operación a corazón abierto», comentaba Don Chuy, un viejo mecánico jubilado que ahora pasaba sus días observando el trabajo de Rupert, pero con más estilo. A medida que el motor comenzaba a tomar forma nuevamente, las conversaciones entre Rupert y Alessandra se profundizaban. El antagonismo inicial había dado paso a un respeto profesional que, aunque renuente al principio, crecía con cada pieza correctamente colocada. «¿Cómo supiste que ese era el problema con la línea de alimentación?», preguntó ella una noche, mientras ambos tomaban un descanso, compartiendo tacos de suadero que Toño había traído de la esquina. Rupert masticó lentamente antes de responder. «Los motores me hablan», dijo finalmente, con la seriedad de quien no está haciendo una metáfora. «Cada golpeteo, cada vibración, cada resistencia es un idioma. Mi padre me enseñó a escucharlo desde que tenía 5 años. Mi padre intentó enseñarme», confesó ella, bajando la mirada hacia su taco, «pero siempre estaba demasiado ocupado. Aprendí más de los libros y de la universidad que de él». «Los libros no te enseñan a sentir el alma de un motor», respondió Rupert, limpiándose las manos en un trapo. «Por eso tu padre venía a mi padre cuando tenía problemas realmente difíciles». Eduardo Ortega escuchaba lo que las máquinas no podían decir con palabras. Un silencio confortable se instaló entre ellos. Finalmente, Alessandra se atrevió a formular la pregunta que había estado evitando. «¿Crees que mi padre era un mal hombre?». Rupert observó las estrellas visibles a través de la puerta abierta del taller antes de responder. «Creo que la gente hace cosas complicadas por razones complicadas», dijo finalmente. «Mi padre vendió su genio por amor. El tuyo compró ese genio, quizás por ambición, pero después intentó rectificar según dices. Ambos tomaron decisiones difíciles. Esa no es una respuesta», insistió ella. «No, no lo es», admitió Rupert con una pequeña sonrisa, «porque no tengo una respuesta. No conocí a tu padre. Solo conozco las consecuencias de sus acciones en mi familia». Alessandra asintió, aceptando la honestidad de su respuesta. «Mañana traeré algo», dijo, cambiando de tema. «Algo que quizás nos ayude con la calibración final». La mañana siguiente, Rupert encontró a Alessandra ya en el taller cuando llegó. Junto a ella había una maleta metálica que no había visto antes. «Buenos días», saludó ella con entusiasmo poco habitual. «Traje esto de los laboratorios de Soto». Al abrir la maleta, Rupert se encontró con un equipo de diagnóstico y calibración de última generación, valorado en más dinero del que su taller ganaba en un año. Esto es, balbuceó pasando los dedos sobre el equipo con reverencia. «Lo último en tecnología de diagnóstico».
completó ella. Con esto podremos ajustar el motor con una precisión que tus métodos tradicionales no permitirían. Por un momento, Rupert se sintió ofendido, pero rápidamente comprendió que no era un desaire, sino una oportunidad, una fusión de su intuición mecánica con la precisión de la tecnología moderna. Hagámoslo, decidió. Durante todo el día. Trabajaron en perfecta sincronía. Él aplicaba ajustes basados en su experiencia. Ella verificaba los resultados con el equipo computarizado. Era una danza técnica en la que cada uno aportaba sus fortalezas. Cuando el sol comenzaba a ponerse, el motor del Ferrari estaba casi completamente rearmado, incorporando tanto el diseño original de Eduardo Ortega como mejoras sugeridas por Alessandra desde su conocimiento teórico. Mañana será el día, anunció Rupert, limpiándose el sudor de la frente. Mañana intentaremos despertarlo. La noticia se esparció rápidamente por el barrio. Para el mediodía siguiente, una pequeña multitud se había congregado fuera del taller. Don Chuy había traído cerveza. Toño había invitado a sus amigos. Incluso el taquero de la esquina había cerrado su puesto para presenciar el momento. No sabía que teníamos público, comentó Alessandra visiblemente nerviosa. En Iztapalapa, un Ferrari es más raro que un político honesto, respondió Rupert mientras realizaba las últimas conexiones. La gente quiere ver si realmente podemos devolverle la vida. La tensión era palpable. 20 años de silencio estaban a punto de terminar. O no, si fallaban, no solo sería una derrota técnica, sería como si la historia de sus padres permaneciera incompleta, sin redención. ¿Lista?, preguntó Rupert, posicionándose en el asiento del conductor. Alessandra asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Rupert insertó la llave. Cerró los ojos por un momento como si estuviera rezando y giró. El motor tosió una vez, 2 veces. Luego silencio. La multitud contuvo la respiración colectivamente. Alessandra apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se blanquearon. «Vamos, vamos», murmuró Rupert, acariciando el volante como si el carro pudiera escucharlo. «Tu corazón está sano ahora. Es hora de despertar». Giró la llave nuevamente. Esta vez el motor rugió a la vida con un estruendo que hizo vibrar las ventanas del taller. 12 cilindros cantando en perfecta armonía. Un sonido tan poderoso y hermoso que varios de los presentes exclamaron asombrados. La multitud estalló en vítores y aplausos. Don Chuy levantó su cerveza en un brindis silencioso. Toño saltaba como si hubieran ganado el mundial, pero Rupert y Alessandra permanecieron en silencio, escuchando. No era solo el rugido de un motor lo que oían, era la voz de sus padres a través del tiempo, el eco de un genio compartido. Finalmente liberado después de décadas de silencio, cuando Rupert finalmente salió del vehículo, se encontró con Alessandra llorando silenciosamente. «¿Estás bien?», preguntó preocupado. Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Es exactamente como lo describía mi padre», dijo con voz entrecortada. «Decía que cuando este motor rugía, era como escuchar música celestial. Nunca lo entendía hasta ahora». Rupert comprendía perfectamente. Para los verdaderos amantes de los motores, ese sonido era efectivamente una sinfonía. «Funciona perfectamente», confirmó mirando los indicadores. «La temperatura es estable, la presión del aceite ideal. Creo que podría correr un rally completo sin un solo problema». «Lo hicimos», susurró ella, como si apenas pudiera creerlo. «Lo hicimos», confirmó él. «Tú y yo, como debieron hacerlo ellos». En ese momento, rodeados por el rugido triunfal del B-12, algo cambió definitivamente entre ellos. Ya no eran la heredera arrogante y el mecánico resentido. Eran 2 personas que habían completado juntas un círculo que sus padres habían dejado abierto. Y mientras el sol de la tarde bañaba el taller con luz dorada, el Ferrari continuaba rugiendo, como si estuviera celebrando no solo su propio renacimiento, sino también el nacimiento de algo nuevo entre Rupert Ortega Asturias y Alessandra Soto Guzmán. Una semana después, Rupert se encontraba en un lugar donde jamás imaginó que estaría, el imponente edificio corporativo de Soto Automotriz. En el corazón financiero de Santa Fe, su reflejo en el ascensor de cristal le devolvía la imagen de un extraño. Traje a medida, cabello perfectamente peinado, zapatos italianos que costaban más que todos sus ingresos de un mes. La transformación no había sido idea suya, sino insistencia de Alessandra. «Si vas a sentarte en la mesa directiva de Soto Automotriz, tienes que verse como alguien que pertenece allí», había argumentado mientras lo arrastraba a una exclusiva tienda de trajes en Polanco. Él había protestado, por supuesto.
Había argumentado que un traje caro no cambiaría quién era, que los ejecutivos tendrían que aceptarlo con su ropa de trabajo si querían su experiencia. Pero finalmente había cedido, no tanto por los argumentos de ella, sino por el brillo de determinación en sus ojos, ese mismo brillo que ahora reconocía mientras ella lo esperaba en el piso 30, frente a las puertas de una sala de juntas donde 12 hombres y mujeres en trajes impecables aguardaban con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y el escepticismo. ¿Listo?, preguntó ella en un susurro cuando él se acercó. No, respondió honestamente, pero hagámoslo de todos modos. La presentación que siguió cambiaría para siempre el rumbo de Soto Automotriz. Con voz firme, Alessandra relató el descubrimiento de la verdadera autoría detrás de las patentes fundamentales de la compañía. Mostró documentos, comparó caligrafías, explicó el acuerdo original entre Facundo Soto y Eduardo Ortega. Mi padre compró legalmente estas patentes, aclaró, pero el genio detrás de ellas, el verdadero innovador, fue silenciado por la historia. Hoy propongo corregir ese error histórico. Los murmullos llenaron la sala. El director financiero fue el primero en expresar su preocupación. Esto podría ser desastroso para nuestras acciones si se maneja incorrectamente, advirtió. La reputación de Facundo Soto es el pilar de nuestra marca, o podría ser la mayor oportunidad de marketing que hemos tenido en décadas, contrarrestó Alessandra. Una historia de redención, de reconocimiento tardío, de hacer lo correcto. El público respeta a las empresas que se atreven a corregir errores del pasado. Fue entonces cuando Rubert intervino por primera vez. Su voz, aunque menos pulida que la de los ejecutivos, tenía una autenticidad que captó la atención de todos. No vine aquí a destruir el legado de Facundo Soto, declaró. Mi padre vendió sus ideas por una razón noble: salvar a mi madre. Facundo las compró y construyó algo extraordinario con ellas. Ambos hombres tomaron las decisiones que creyeron correctas en su momento. Hizo una pausa, observando las reacciones en la mesa. Pero el tiempo pasa, y lo que era correcto ayer puede ser insuficiente hoy. Eduardo Ortega merece que su nombre esté junto al de Facundo Soto en los libros de historia de esta empresa, no para disminuir a Facundo, sino para completar la historia. El silencio que siguió fue roto por el miembro más anciano del consejo, don Guillermo, quien había trabajado con Facundo desde los inicios de la empresa. Facundo me habló de Eduardo muchas veces, confesó sorprendiendo a todos, siempre con una mezcla de admiración y culpa. En sus últimos años, me mostró cartas que escribió pero nunca envió, donde confesaba que su mayor arrepentimiento fue no haber insistido en que Eduardo se uniera a la empresa como socio, no solo como vendedor de patentes. Esa revelación cambió el tono de la reunión uno a uno. Los directores comenzaron a ver no un problema de relaciones públicas, sino una oportunidad para honrar el deseo no cumplido del fundador. 3 horas después, salían de la sala de juntas con un plan concreto. Soto Automotriz anunciaría formalmente el reconocimiento de Eduardo Ortega como co-creador de las tecnologías fundacionales de la empresa. Se crearía una fundación educativa con su nombre para apoyar a jóvenes ingenieros de comunidades desfavorecidas y, quizás lo más significativo, Rubert sería incorporado como director de la nueva División Ortega de la compañía, dedicada a la innovación en motores de alto rendimiento. No puedo creer que lo logramos, comentó Alessandra cuando finalmente quedaron solos en el elevador de cristal, descendiendo hacia el vestíbulo. Yo no puedo creer que acepté usar corbata todos los días, bromeó Rubert, aflojando el nudo que sentía como una soga alrededor de su cuello. Ella rió, un sonido que él había llegado a apreciar durante las últimas semanas. Podrías diseñar una línea de corbatas con manchas de aceite de motor. Muy fashion, no cambies de tema, replicó él volviéndose serio. ¿Estás segura de esto? Acabas de cambiar la narrativa fundacional de la empresa de tu familia. No la cambié, corrigió ella. La completé y sí, estoy segura, es lo correcto. El elevador llegó a la planta baja, pero ninguno de los dos hizo ademán de salir. ¿Y el taller?, preguntó ella finalmente. ¿Lo mantendrás? Rubert asintió sin dudar. Por supuesto. Ortega e Hijo seguirá abierto. Toño puede encargarse del día a día, y yo estaré allí cada vez que pueda. Nunca dejaré de ser un mecánico de Iztapalapa, sin importar cuántas corbatas me hagas usar. Una sonrisa iluminó el rostro de Alessandra. Me alegra oírlo, porque tengo una última sorpresa para ti. Lo condujo hasta el estacionamiento subterráneo, donde el Ferrari rojo brillaba bajo las luces artificiales. Quiero que lo tengas, dijo ella extendiendo las llaves hacia él. Era de mi padre, pero ahora sé que también es parte del legado del tuyo. Rubert
Miró las llaves como si fueran una serpiente venenosa. «No puedo aceptarlo», protestó. «Vale millones. Es tu herencia». «Mi herencia es mucho más que un carro», respondió ella con serenidad. «Es esta empresa. Es la responsabilidad de dirigirla correctamente. Además», añadió con una sonrisa traviesa, «técnicamente, ese motor es más tuyo que mío ahora. Tú lo resucitaste». Rupert dudó, pero finalmente tomó las llaves, sintiendo su peso en más sentidos que el físico. «Con una condición», dijo, «que me acompañes a dar su primer paseo de renacimiento». El rugido del V12 resonó en el estacionamiento subterráneo como el rugido de un dragón despertando de un largo sueño, con Rupert al volante y Alessandra en el asiento del pasajero. El Ferrari emergió a las calles de Ciudad de México como una llamarada roja, atrayendo miradas asombradas de todos los transeúntes. No tenían un destino específico, simplemente dejaron que el motor cantara su canción mientras recorrían avenidas, expresando con cada aceleración la alegría de estar vivo, de funcionar perfectamente, de cumplir el propósito para el que fue creado. «¿Sabes?», reflexionó Alessandra mientras observaba el perfil concentrado de Rupert. «Nuestros padres nunca pudieron resolver sus diferencias, pero nosotros sí. Tal vez ese era el verdadero propósito de este motor», respondió él. «No solo transportar personas de un lugar a otro, sino transportar historias a través del tiempo, conectar lo que estaba desconectado». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando el horizonte con tonos dorados y rojizos, el Ferrari continuaba su camino, llevando consigo no solo a dos personas que habían comenzado como extraños y ahora compartían un vínculo profundo, sino también el legado reconciliado de dos hombres que, en otra vida, habían sido amigos antes de convertirse en símbolos de mundos aparentemente irreconciliables, y en el rugido constante y poderoso del motor, algunos podrían haber escuchado algo más que 12 cilindros funcionando en perfecta armonía. Podrían haber escuchado el eco de una amistad perdida y finalmente recuperada, el sonido de la justicia manifestándose a través del tiempo y quizás, solo quizás, el aplauso silencioso de Eduardo Ortega y Facundo Soto, observando juntos desde algún lugar cómo sus hijos corregían los errores que ellos no pudieron enmendar en vida. 6 meses después, la inauguración de la primera Escuela Técnica Eduardo Ortega en Iztapalapa atrajo a cientos de jóvenes soñadores y sus familias. El edificio, moderno y completamente equipado, se alzaba donde antes había existido un terreno baldío, frecuentado por adictos y pandilleros. Rupert, vestido con una curiosa combinación de camisa de vestir y su viejo overol de trabajo, cortaba el listón inaugural junto a Alessandra, quien había optado por un vestido rojo mucho más sencillo que aquel con el que había aparecido por primera vez en su taller. «Los motores no mueren del todo», leyó Rupert de una placa conmemorativa. «Solo esperan que alguien recuerde cómo hablarles». Eduardo Ortega, las palabras de su padre, ahora inmortalizadas en bronce, provocaron una oleada de aplausos. Entre la multitud, Toño, ahora gerente oficial del taller Ortega e Hijo, y Don Chuy sonreían con orgullo. La escuela representaba solo el comienzo. En los últimos meses, la historia de Eduardo Ortega y Facundo Soto se había convertido en un fenómeno mediático que había transformado la percepción pública de Soto Automotriz. Lejos de dañar a la empresa, el reconocimiento del genio de Eduardo había humanizado la marca, conectándola con valores de honestidad y redención que resonaban profundamente con el público. La división Ortega ya había presentado su primer prototipo, un sistema de propulsión híbrido que combinaba la potencia tradicional de los motores de combustión con tecnologías sostenibles de vanguardia. Las preórdenes habían superado todas las expectativas. Cuando la ceremonia concluyó y la multitud comenzó a dispersarse, Rupert y Alessandra se encontraron solos junto al Ferrari rojo, que ahora lucía una pequeña modificación, una placa discretamente colocada que rezaba «Diseñado por Eduardo Ortega y Facundo Soto». «¿Crees que estarían orgullosos?», preguntó ella contemplando el vehículo que había unido sus destinos. Rupert consideró la pregunta mientras pasaba su mano por la carrocería del auto, un gesto que se había convertido en un hábito. «Creo que estarían sorprendidos», respondió finalmente, «sorprendidos de que hayamos logrado lo que ellos no pudieron. Trabajar juntos y reconocer el valor del otro». Alessandra asintió,
entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que se había vuelto natural durante los últimos meses. El otro día encontré más cartas, comentó. Cartas que mi padre escribió a tu madre después del fallecimiento de Eduardo. Le ofrecía ayuda económica, una posición en la empresa para ti cuando crecieras. Ella las devolvió todas sin abrirlas. Rupert suspiró, imaginando el orgullo herido de su madre, el dolor de ver al socio de su esposo convertido en millonario mientras ella luchaba para poner comida en la mesa. El orgullo puede ser un motor poderoso, reflexionó, pero también puede ser un freno. Nos impide avanzar a veces, como el orgullo que te hacía resistirte a aceptar un puesto en Soto Automotriz, preguntó ella con una sonrisa provocadora. Exactamente como ese, admitió él, devolviendo la sonrisa. Aunque aún me siento extraño en las juntas directivas, te acostumbrarás, aseguró ella. Además, los otros directores están encantados con tus metáforas de mecánico para explicar estrategias corporativas. La empresa es como un motor. Si una parte falla, todo se detiene. Fue particularmente memorable. Ambos rieron, conscientes del largo camino que habían recorrido desde aquel primer encuentro tenso en el taller. ¿Sabes qué es lo más interesante?, reflexionó Rupert mientras abría la puerta del pasajero para que ella entrara al Ferrari. Este motor estuvo muerto durante 20 años porque nadie entendía cómo funcionaba realmente, igual que la historia de nuestros padres, y ambos necesitaban las manos correctas para volver a la vida, completó ella. Acomodándose en el lujoso asiento de cuero, Rupert rodeó el vehículo y ocupó el lugar del conductor. Antes de encender el motor, miró hacia el nuevo edificio de la escuela técnica, donde decenas de jóvenes comenzarían pronto a aprender los secretos que su padre le había transmitido. A veces pienso que todo esto estaba planeado de alguna manera, confesó. Que el motor falló precisamente cuando ambos estábamos en posición de encontrar la verdad y hacer algo al respecto. ¿Crees en el destino, Ortega?, preguntó ella con genuina curiosidad. No pareces del tipo espiritual. Él encendió el motor, que respondió instantáneamente con su característico rugido poderoso. Creo en las máquinas bien diseñadas, respondió mientras ajustaba el espejo retrovisor, y en la inevitabilidad de que un buen diseño eventualmente demuestre su valor, sin importar cuánto tiempo permanezca oculto, mientras el Ferrari se alejaba de la escuela, llevándolos hacia un futuro que ninguno de los dos habría imaginado 6 meses atrás. El rugido del motor parecía contar una historia que iba mucho más allá del metal y la gasolina. Era la historia de dos familias separadas por decisiones difíciles y reunidas por un legado compartido. La historia de cómo a veces las máquinas más importantes que necesitamos reparar no son aquellas hechas de acero y aluminio, sino las construidas con verdades olvidadas y reconciliaciones pendientes. Y mientras Ciudad de México se desdibujaba a su alrededor, convertida en un borrón de luces y colores por la velocidad del Ferrari, tanto Rupert como Alessandra sabían que habían logrado algo extraordinario. Habían devuelto el rugido no solo a un motor legendario, sino también a una historia de genio, amistad, traición y redención que merecía ser escuchada, porque algunos motores, como algunas verdades, nunca mueren realmente, solo esperan las manos correctas para volver a rugir.